Despierta, católico. Este tiempo es el ideal para llenar iglesias, para hablar de Dios en la oficina, en la escuela, en las fiestas. Hoy, más que nunca, es el tiempo de defender a nuestra iglesia. Despierta, católico. Bienvenidos a este programa, conducido por el padre Arturo Horta. Despierta, católico. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Bienvenidos a este programa de radio Despierta Católico, un programa para todos ustedes, hermanos católicos, y para gente de buena voluntad. Les habla su servidor, el padre Arturo Horta, y estamos en vivo. Nos puede llamar al teléfono 622-8962, 622-8962 para hacernos sus comentarios. Manzano, ¿cómo estás? Buenas noches. Con la gracia de Dios estamos muy bien. Emocionados porque ganó la selección, le puso una zapatiza. 4-0. 4-0. 4-0. Y ganaron los naranjeros también a los mayos de Navojoa, para los que les gusta el béisbol. Fíjate que hay mucha gente que les gusta el béisbol. A mí me gusta mucho el béisbol. Es un deporte muy interesante, muy matemático. Sí. Igual que ahora ya viene el fin de semana, el más gélido Super Bowl. Sí, también. Fíjate que a mí no me gusta el fútbol americano. No, pero tiene que ganar Denver. Ahí me perdonas, pero Denver muy tiene bien, que a ganar. los que les gusta, pues que lo disfruten, ¿verdad? Bendito sea Dios. Y bueno, nos da mucho gusto que nos estén escuchando en este programa Despierta Católico aquí en Radio Koinonía. Radio Koinonía, que está hecho para la evangelización de todos ustedes, hermanos católicos y de gente de buena voluntad. Radio Koinonía, que se preocupa por difundir la palabra de Dios. Radio Koinonía, que se preocupa por difundir los valores cristianos. Radio Koinonía, que se preocupa por difundir la formación humana. Un servicio de la Iglesia Católica para todos ustedes, hermanos. Y el tema del día de hoy es muy interesante, Manzano. Fíjate que hay gente que ante la situación actual, y no solamente actual, de repente se empieza a cuestionar: ¿por qué tanto mal en el mundo, Padre? ¿Por qué existe el mal? Si Dios es bueno, ¿por qué existe el mal? ¿Por qué tantos asesinatos? ¿Por qué tantas violaciones? ¿Por qué tantos atentados? ¿Por qué tantos secuestros? ¿Por qué el mal? Si Dios es bueno, ¿por qué hay tanto mal en el mundo? Así que si usted nos está escuchando y por ahí en algún momento, en alguna reunión, tocó el tema con algún familiar, algún allegado, algún amigo, bueno, llámele en este momento y dígale que aquí en el 800 AM Radio Koinonía vamos a tocar este tema. ¿Por qué existe el mal en el mundo? Un tema muy interesante, Manzano. Fíjate que es un tema muy interesante precisamente porque para bien o para mal estamos rodeados de envidias, de rencores, de recelos. Y precisamente eso es lo que ensucia el alma y permite que obremos mal, ¿verdad? Básicamente es el mal una consecuencia de nuestra forma lejana de ver a Dios o de nuestro apartar de Dios. Sí, fíjate que si queremos el bien, tenemos que hacerlo libremente. Dios nos ha dado el don de la libertad, el libre albedrío. Eso es una realidad. Uno de los dones más grandes que Dios nos ha dado es el don de la vida. El don de la vida que todos los días tenemos que agradecerle a Dios. Nos levantamos y lo primero que tenemos que hacer es decirle gracias, Señor, por un día más. Posiblemente sea nuestro último día. Posiblemente sea el mejor día de nuestra vida. Hay que disfrutarlo. El don de la vida es un don que definitivamente trae muchas consecuencias.
El hecho de ir a disfrutar un atardecer al mar es gracias al don de la vida. El hecho de disfrutar una carne asada en familia con los amigos es gracias al don de la vida. El hecho de ir a ver una película muy agradable, amena, es gracias al don de la vida. El hecho de ir a disfrutar de un buen partido, América Cholos, bueno, es gracias al don de la vida. El hecho de ir a disfrutar de una tarde ahí en Plaza Río, caminar, ver los aparadores, aunque no compremos nada, es gracias al don de la vida. Fíjate todas las consecuencias que trae el don de la vida. Pero otro de los dones que Dios nos ha dado es el don de la libertad, que es un don muy grande, mucho, mucho, muy grande. Y este don de la libertad trae consecuencias, por supuesto. Si queremos el bien, pues muy bien, tenemos que hacerlo libremente. De nada sirve que Dios nos ate con un lacito y nos esté jalando hacia su lado. Eso no vale, eso no vale. Fíjate que entre las cosas que pude leer gracias a la propuesta del tema, me encuentro con un dato muy interesante, una pequeña anécdota de un maestro universitario que le preguntaba a sus alumnos que si Dios creó todo lo que existe, y algún estudiante decía que sí, que creó todo. Y entonces este maestro se trenza en una discusión porque, entre otras cosas, ponía, por ejemplo, dice, el estudiante le dice al maestro, bueno, ¿existe la oscuridad? Uh-huh. Claro que existe. Le dice, no, la oscuridad es la ausencia de la luz. Así es. Y por consecuencia, entre todos los ejemplos que ponía, entonces define el mal como la ausencia de Dios. Así es. Lo peor del caso es que este estudiante se llamó Albert Einstein. Así es muy interesante esta anécdota de cómo uno de los mejores científicos, Albert Einstein, estuvo involucrado en esa anécdota. Es algo sorprendente. A veces creemos que los grandes científicos están en contra de Dios, están a un lado de Dios, niegan a Dios, etc. Albert Einstein dijo algo también muy interesante. Si Dios no existiera, yo lo tuviera que inventar. Exacto. Fíjate qué interesante, ¿verdad? Y bueno, quisiéramos que no existiese el mal. Así como pregunta, ¿esto puede ser posible? Sí, pero no depende de Dios. Dios es bueno y perfecto y hace todo así. Incluso estas son las palabras del Génesis. Y vio Dios que todo era bueno. Dios creó al hombre libre, es decir, con el poder de decidir lo que hacemos, con el poder de hacer el bien o hacer el mal. ¿Por qué nos creó con una alma? Nos da la libertad de hacer el bien o el mal. Tan grande es su amor que no interrumpe nuestra libertad. Quiere que nuestras buenas acciones y nuestro amor sean puros, auténticos y reales, y que venga de nosotros mismos libremente. Ahora bien, hay que distinguir, Manzano, lo que es el mal físico y el mal moral. Esto es muy interesante y es muy importante. Distinguir el mal físico y el mal moral. ¿Qué es el mal físico? Bueno, el mal físico se origina cuando se cruzan y chocan fuerzas físicas y químicas. Fíjate qué interesante. Fuerzas físicas y químicas que existen independientemente de nuestro querer. Si conociésemos todas esas leyes, pues se podrían evitar muchas catástrofes. Pero es claro que no siempre controlamos todo lo que va a ocurrir, como el rayo que caerá cerca de la casa. Sí. Muchas veces sucede, oye, ¿qué le pasó a tu primo? ¿Es cierto que lo mató un rayo? Sí, así es, el mal físico. Una bacteria, ahora que está muy de moda la influenza H1N1, ahí está el mal físico también, ¿verdad? Los virus, las bacterias que se difunden por todos lados, el mosquito que transmite la malaria, el terremoto que derrumba cientos de casas y hay muertes, hay heridos, etcétera. Ese es el mal físico. Ahora, existe otro mal que es el que nos debe de preocupar más y que básicamente es el tema de hoy. Esto no quiere decir que no nos preocupe el mal físico.
Hay que luchar contra el mal físico, por supuesto. Dios nos ha dado el don de la sabiduría, de la inteligencia. Nos ha dado muchos dones para que nos protejamos, ¿sí? Pero el mal moral, este mal nace cuando usamos nuestra libertad. Cuando no hacemos el bien, cuando hacemos mal uso de nuestra libertad, el mal moral es para buscar un fin egoísta, ciertamente, para hacer daño al otro. Este mal es la fuente de todos los dolores y angustias de la humanidad. Y Dios, sin embargo, no puede impedirlo, pues de lo contrario tendría que quitarnos la libertad. Oh, cállate. Y Dios es todo un caballero. Claro. Fíjate que el Catecismo de la Iglesia Católica nos dice que ante todo hay que mirar el problema del mal desde la óptica cristiana. Y dice, antes de explicar su contenido, el porqué de su existencia, debemos aceptarlo y reconocer que existe. Entonces, en su poder infinito, Dios podría siempre crear algo mejor. Sin embargo, en su sabiduría y bondad infinitas, Dios quiso libremente crear un mundo en estado de vía hacia su perfección última. Fíjate qué expresión tan bella. Sí, sí, sí. ¿Verdad? A través de darnos esa libertad, como la libertad que tenemos de irnos a unos mensajes. Regresamos en un momento. Gracias a ti, somos más los que preferimos la radio con valores y la radio que nos forma como verdaderos católicos. Gracias. Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar. Católico, continuamos. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Para todos aquellos que nos acaban de sintonizar, está usted escuchando Radio Koinonia, este programa Despierta Católico, un programa que se da todos los jueves de 8 a 9 de la noche. Y nos da mucho gusto que nos estén escuchando. Nos puede llamar al 622-8962. Les agradecemos todas las llamadas que nos han hecho. Estas llamadas y sus comentarios en Twitter, en el Face, realmente nos invitan a seguir adelante. Y nos da mucho gusto que nos estén escuchando y que sobre todo les esté gustando el tema. ¿Por qué existe el mal? Si Dios es bueno, ¿por qué existe el mal? Bueno, ya hemos dicho muchas cosas muy interesantes. Y estábamos en el mal moral. Dijimos que el mal físico, pues es cuando se cruzan y chocan las fuerzas físicas y químicas, que puede ser como ejemplos claros el rayo que cae en una casa y afecta a un ser humano, el virus como el H1N1 que afecta al ser humano, que se enferma, que hay muertes, incluso el mosquito que transmite la malaria, el terremoto que derrumba cientos de casas y hay muertos. Ese es el mal físico. Ahora, el mal que nos interesa ahorita es el mal moral, que nace cuando hacemos mal uso de la libertad. Dios nos ha dado el don de la libertad, libre albedrío. Y a veces somos muy egoístas, a veces dañamos a los demás. Este mal, el mal moral, es la fuente de muchos dolores y angustias de la humanidad. Dios, sin embargo, no puede impedirlo. ¿Por qué? Pues porque tendría que quitarnos el don de la libertad. Dios, cuando nos dio el don de la libertad, nos lo dio y ahí está. Él no se hace para atrás, Él tiene palabra, Él es un caballero. Ahora, desde luego, este mal moral y el don de la libertad, sobre todo, es un riesgo muy, muy alto que nace de la libertad. Pues permite que puedan existir hombres como Hitler, es cierto, pero no hemos de olvidar que esa misma libertad es la que hace que puedan existir también personas como San Francisco de Asís, como la Madre Teresa de Calcuta, como Juan Pablo II, como muchos buenos hombres que andan por ahí. Fíjate que el Catecismo de la Iglesia nos sigue diciendo en sus numerales 309 al 314, dice: el devenir
de esa perfección última, trae consigo en el designio de Dios, junto con la aparición de ciertos seres, la desaparición de otros. Es decir, con lo bueno, lo malo, junto con lo más perfecto, lo menos perfecto. Junto con las construcciones de la naturaleza, también las destrucciones. Por tanto, con el bien físico existe también el mal físico, mientras la creación no haya alcanzado su perfección. Sí, muy bonito. Muy bonito. Así que hay una serie de elementos que nos permiten ubicarnos precisamente en el qué y el porqué del mal. Podríamos decir, Dios no es la causa ni primera, ni segunda, ni última del mal. Así es. Dios no creó el mal, sino que lo permite. La existencia del mal es algo evidente. La existencia del mal se debe a la corrupción de la voluntad de la criatura inteligente. Y ojo que esto ha sido algo que ha estado marcando mucho el Santo Padre. Si el mal existe, nos dice también, en el mundo es debido al mal que obra a los hombres, según su libertad, que es lo que decías hace un momento. No es una prueba contundente para afianzar lógicamente el ateísmo, porque curiosamente los apartados de Dios, primero que nada justifican esto, pues si permite el mal, si Dios hizo el mal, pues, y atacan mucho esta falsa concepción del mal. Y el Señor de la historia se impondrá al mal y lo destruirá en el último día. Ah, sí, eso es un hecho. Eso es un hecho y ciertamente vamos a ampliar este tema. Sin embargo, hay que sintetizar. ¿Por qué existe el mal? Bueno, Dios, recuerden, nos ha dado el don de la libertad, el libre albedrío. Somos libres. Uno como bautizado puede decir, bueno, escojo el camino del mal. Uno como bautizado puede decir, escojo el camino del bien. Es decir, podemos ser partidarios del maligno o partidarios de Dios. Dios permite escoger, sí, porque nos ha dado el don de la libertad. Si queremos el bien, tenemos que hacerlo libremente. Nosotros, Dios no nos fuerza a hacerlo. Dios quiere amor libre. ¿De qué le sirve un amor obligado? De nada. Él quiere que voluntariamente nosotros escojamos. Y dijiste algo muy interesante. Dios permite el mal. Es decir, en una sociedad donde hay asesinatos, en una sociedad donde existen secuestros, etc. ¿Por qué se da esto? Bueno, se da, una vez más lo repetimos, por el don de la libertad que Dios nos ha dado. Dios nos suelta en el mundo. Ahí estamos sueltos. Dios nos ha dado muchos dones. Dones que si los utilizamos, pues realmente vamos a ser partidarios de Dios y nos vamos a dar cuenta de que lo más sabio y lo más correcto es ser partidarios de Él. Pero también hay seres humanos que no escogen ser partidarios de Dios. Hay seres humanos que se rebelan contra Dios. Dios lo permite. ¿Por qué? Una vez más, porque nos ha dado el don de la libertad, porque esos hombres son libres. Dios no puede decirles, hiciste un mal, en este momento te voy a quitar el don de la libertad, el libre albedrío que te quité. Dios nos hace eso. Dios es un caballero. Cuando Él nos da un don, ahí está. Y es un don que Él respeta. Y también Dios respeta la acción del ser humano. Ahora, si nosotros somos partidarios de Dios, pues imagínate lo que dice el Evangelio. Cada vez que un pecador se arrepiente, hay fiesta en el cielo. Que esto no quiere decir que hay tambora, norteño y cerveza y esto y lo otro. No se vaya a interpretar así. Lo que la cita bíblica quiere decir, cada vez que un pecador se arrepiente, hay fiesta en el cielo. Bueno, recuerden ustedes que cielo
hace relación a Dios, fiesta hace relación a alegría. Entonces significa esto que Dios se alegra. Cada vez que un pecador se arrepiente, Dios se alegra, se pone contento. Fíjate lo que nos dice Santo Tomás de Aquino. Dice, Dios permite el mal solo para hacer surgir de él algo mejor. El mal en el mundo es un misterio oscuro y doloroso. Fíjate cómo lo define. Pues Santo Tomás nos enseña, a través de su filosofía, nos enseña cómo contemplar la grandeza de Dios. Y esto me gusta demasiado. Solo para hacer surgir del mal algo mejor. Sí, por supuesto. Tan grande es el amor de Dios que no interrumpe nuestra libertad. Quiere que nuestras buenas acciones y nuestro amor sean puros, auténticos y reales, y que venga de nosotros mismos libremente. Vaya, que el don de la libertad es un don que implica mucha responsabilidad, Manzano. Mucha responsabilidad. Incluso hay algunos santos, hay muchos bautizados que en su oración le piden a Dios: quítame un trozo del don de la libertad que me has dado, Señor. Quítamelo. ¿Qué implica esta oración, Manzano? Implica, no puedo con esta libertad. Esta libertad que me has dado, Señor, me está inclinando hacia el mal. Quítamela. O sea, le están pidiendo fortaleza a Dios. Le están pidiendo a Dios que lo haga fuerte, que no lo deje, etcétera. Es que es una responsabilidad muy grande. Una reflexión que nos hace por aquí una persona lectora de estas reflexiones dice: el mal existe y se manifiesta en los lugares más insospechados. El mal busca utilizarnos y apartarnos de Dios. Fíjate cómo regresamos a Einstein, que dice que el mal es la ausencia de Dios. Totalmente. Seguimos ahora sí con nuestra segunda pausa. Vamos a mensajes. Hacemos una breve pausa y regresamos con más en Despierta Católico. 1, 2, 3, 50. Así de sencillo es ayudar a sostener la evangelización. Koinonia Radio, alzando la voz para evangelizar. 3.50 pesos al día. Para nosotros hacen la diferencia. 1, 2, 3, 50. Moriplus cápsulas. 7 veces la vitamina C de la naranja, 4 veces la vitamina A de las zanahorias, 4 veces el calcio de la leche, 3 veces el potasio del plátano, 2 veces la proteína del yogur. Moriplus cápsulas. Adquiérela en Koinonia Radio o infórmate al 622-8962. Contáctanos y haz tu pedido ahora. Moriplus cápsulas. Mejora tu salud y de forma natural. Miel silvestre, 100% natural, 100% virgen. Koinonia presenta recetas para una vida mejor. Resfríos. Para curar completamente sinusitis, tos crónica y resfríos comunes o severos, mezclar una cucharada de miel tibia con 1/4 de cucharada de canela en polvo y tomar con frecuencia. Miel silvestre, 100% natural, 100% virgen. Koinonia presentó recetas para una vida mejor. Sammy's Bakery apoyando a Koinonia Radio. Por cada donación que hagas en Sammy's Bakery de $10 o más para el sostenimiento de Koinonia Radio, te regalarán un pan y un café. Solo tienes que entregar tu aportación en un sobre con los siguientes datos: nombre, dirección, teléfono y fecha de cumpleaños, y entregarlo en Sammy's Bakery. Estamos ubicados en 6181 Imperial Avenue, San Diego, California, 92114. Haz tu donación ya. Sammy's Bakery apoyando a Koinonia Radio. Si crees que la radio pasó de moda, no.
Hoy te acompaña en casa, en la oficina, en tus actividades recreativas. Es móvil, de acuerdo a tu bolsillo, compacto y lo puedes llevar a donde quieras. Por tan solo $15 puedes adquirir aquí, en las instalaciones de Koinonia Radio, tu radio digital con pantalla AM y FM. Incluye audífonos con diseño compacto. Lleva nuestra programación contigo. Adquiere tu radio digital ahora. Participa en este programa. Teléfonos en cabina 622-8962 en Tijuana, 866-228-4305 en Estados Unidos y al 01800-788-7606 desde cualquier parte de la República Mexicana. Participa con nosotros. Ya estamos de regreso en Despierta Católico. Continuamos. Muy buenas noches, tengan todos ustedes bienvenidos a este programa de radio para todos aquellos que nos están sintonizando. Despierta Católico, un programa para todos ustedes, hermanos católicos, y para gente de buena voluntad. Y estaba viendo estas tabletas, qué padres están, Manzano. Las venden aquí en Radio Koinonia. A ver si me llevo una de regalo hoy. Fíjate que algunas personas han hecho comentarios muy interesantes acerca de los últimos temas que hemos tocado. Esperemos que en este también nos sigan llegando comentarios, palomitas y saludos. Me remito todavía a una pregunta que nos hacen acerca de por qué Dios permite el mal en el mundo. Y nos dice, esto es debido a que como somos hijos de Dios y eso implica ser a imagen y semejanza de Él, entonces somos parecidos a Él. Eso significa que existe independencia, dominio y autonomía de nosotros mismos para decidir y realizar nuestros propios actos. Por tanto, en esto último no interviene Dios. Cabe entonces la posibilidad de que el hombre realice y opte por el mal y el pecado, así como la injusticia, destrucción, violencia, etc., en especial en un mundo como el nuestro, donde el hombre es el que dispone, modifica y domina. Por ello, si existe el mal en el mundo es porque el hombre puede optar por el pecado, la violencia y la autodestrucción, cosa que es muy triste, porque el pecado provoca la muerte y hace posible la ausencia de Dios, que es el infierno. Fíjate que vuelvo yo con la tableta. Las están vendiendo aquí en Radio Koinonia. Están bien padres. Samsung, Galaxy. La verdad es de lo más modernito. Y están padrísimas, están muy suaves. Para los que nos ven en internet, Ajá, ahí está en la pantalla. Ven, ahí está. Recuerden que en internet estamos en koinoniaradio.org. Ahí nos pueden ver. Ahí mientras estamos cotorreando. Están muy padre y las están dando en 2,500 pesos. Muy buen precio. Fíjate por la marca. Cuestan Samsung casi el doble. Si vas a Telnor, a de compras en Telnor, hijos, te aplican como 5,000 pesos, casi 6,000 pesos. Entonces esta es una muy buena compra. Lo que pasa es que allá es como es en abono. Exacto, sube, sí, sube. Se va a abonos fáciles estancados. Ajá. Así que a los que les interese las tabletas, aquí en Radio Koinonia las están vendiendo y el teléfono es el 622-8962. Manzano, el mal en la iglesia. Wow, qué interesante. Si Dios nos ha dado el don de la libertad a todos los bautizados, y la iglesia somos todos los bautizados, entonces la pregunta, ¿existe el mal en la iglesia? ¿Se da el mal en la iglesia? Y la respuesta es sí. Por supuesto que sí. El mal se da en todas las instituciones. Donde hay seres humanos, ahí se puede dar el mal. Se puede dar el mal. ¿Por qué? Porque Dios nos dio el don de la libertad a todos los seres humanos, a todos los bautizados.
Y es interesante, Manzano, cómo desde el principio, cuando Jesús empezó a formar su iglesia con los apóstoles, pues vemos de ahí la presencia del mal. Vemos a un Pedro que niega al Señor, vemos a un Pedro que quiere ser muy valiente, muy entusiasta, y que el Señor pues le dice, mira Pedro, no te creas tan valiente, porque con el cantar del gallo te vas a dar cuenta de que me habrás negado. Y así sucede, Pedro lo niega y llora. Vemos también ahí la presencia del mal en Judas, el traidor. Ahí está la presencia del mal. Dios nos ha dado el don de la libertad, libre albedrío. A veces el ser humano hace mal uso de la libertad. Como dice San Pablo, caray, todos somos pecadores, ¿verdad? Fíjate que todos Pablo somos pecadores. Esta semana nos hacía referencia. No podemos estar diciendo por ahí, yo soy de Pablo, yo soy de Andrés, yo soy de Juan. Sí, la división. ¿Verdad? La división de la iglesia. Y precisamente en cuanto a la división de la iglesia, hay un dato muy interesante. Dice que los escándalos que de vez en cuando sacuden a la iglesia, por tanto, nos deben entristecer, pero no sorprender. La iglesia se compone de personas humanas, no solo de santos. Además hay cizaña también dentro de cada uno de nosotros, no solo en el mundo y en la iglesia, y esto debería quitarnos la propensión a señalar con el dedo a los demás. Erasmo de Rotterdam le dijo a Lutero, quien le reprochaba su permanencia en la iglesia católica. Eso es muy interesante, a fíjate. pesar de su corrupción en ese momento. Dice, soporto a esta iglesia con la esperanza de que sea mejor, pues ella también está obligada a soportarme en espera de que yo sea mejor. Así es, somos todos los bautizados. La iglesia débiles, somos todos los bautizados. Y como dice el Evangelio, no juzgues y no serás juzgado. Y como dice el Evangelio el día de hoy, con la misma medida con que tú midas, así serás medido. Y con creces. Sí. Y con creces. Viene un término muy interesante en esta reflexión que viene después de este hombre Erasmo de Rotterdam, porque resalta la paciencia de Dios. Así es. El amor de Dios se manifiesta precisamente en ese darnos el espacio y el tiempo para reflexionar y corregir nuestros errores. Así es, sí. Sí, el mal definitivamente a veces se da en la iglesia. Sin embargo, esto es, sí, por el mal uso del don de la libertad que Dios nos ha dado. Y al fin de cuentas, podríamos decir que sí, hay Judas dentro de la iglesia, que definitivamente ahí están. Y recordar pues que todos somos pecadores, no existe ningún ser humano perfecto, y por supuesto no andar juzgando. El Evangelio prohíbe juzgar. Es Dios quien se va a encargar de ser el único juez. El juez de jueces es Jesús. Fíjate, yo estoy encantado con los Tomases. Dice Tomás Moro, antes de su martirio, en consuelo a su hija, dice, nada puede pasarme que Dios no quiera, y todo lo que Él quiere, por muy malo que nos parezca, es en realidad lo mejor. Esto está tomado de una carta de prisión que en la liturgia de las horas se reflexiona. Sí, sí, ciertamente que Tomás Moro pues sí fue leal a la Iglesia Católica, fue leal a la Iglesia de Jesucristo, y definitivamente pues le cometieron una injusticia muy grande, definitivamente. Bueno, pues nos da mucho gusto que nos estén llamando. Estamos recibiendo llamadas, estamos recibiendo por aquí felicitaciones del tema del programa Despierta Católico, y les agradecemos todas sus llamadas, les agradecemos que nos estén incluso en el Twitter, en
lo que es en Face también, motivando para seguir adelante con estos temas que les gusta mucho al pueblo de Dios, Manzano, les gusta mucho. Sí, porque no nos estamos escondiendo de la realidad social. Así es. Y esa es parte de la misión de la iglesia, el caminar juntos todos. La iglesia somos todo el pueblo de Dios, entonces pues de ahí que tenemos esa gran tarea. Fíjate otra cita, voy a leer un poquito más a fondo después acerca de Juliana Norwich. Uh-huh. Ella dice: yo comprendí, pues, por la gracia de Dios, que era preciso mantenerme firmemente en la fe y creer con no menos firmeza que todas las cosas serán para bien. Dice, tú misma verás que todas las cosas serán para bien. Uh-huh. ¿Por qué? Porque por más triste y más que nos amarguen las cosas, siempre Dios nos prepara algo mejor. Sí, como una pequeña conclusión, el mal en la iglesia. Podríamos decir pues que sí, son seres humanos que se equivocan, son bautizados, que cometen alguna falta, algún pecado, y pues al fin de cuentas son ellos los que le tienen que dar cuentas a Dios. Nosotros seguir adelante, seguir al Señor Jesús, seguir en este proceso de conversión, porque también en algún momento podríamos convertirnos en cizaña, no lo sabemos, el mal nos puede arrastrar, el mal nos puede seducir, y lo importante pues es estar en esta dinámica de no dañar a nadie, sobre todo esa es mi filosofía, no dañar a nadie, no hacerle daño a nadie, eso es fundamental. Cierro, si te parece, con una cita del Catecismo de la Iglesia que nos dice: la permisión divina del mal físico y del mal moral es misterio que Dios esclarece por su Hijo Jesucristo muerto y resucitado para vencer el mal. Vamos a unos comerciales. Hacemos una breve pausa y regresamos con más en Despierta Católico. Desayuno Proayuda a Koinonia Radio. Ayúdanos, colabora y diviértete. Sábado 8 de febrero en Restaurant La Escondida a partir de las 9 de la mañana, compartiendo el Padre Israel Ángeles Gil la conferencia Quien encuentra un amigo, encuentra un tesoro. Además, se hará la presentación de un disco de reflexión del Padre Israel. Costo por persona 100 pesos. Desayuno Proayuda a Koinonia Radio. Pide informes al 622-8962. Koinonia Radio, la radio de la Arquidiócesis de Tijuana y la Arquidiócesis de Tijuana en tu radio. Semanario Presencia invita a la conferencia Triunfará Consagración de las Familias a María, con el presbítero Juan Rivas, Legionario de Cristo, este sábado 1 de febrero en el Instituto Progreso a las 6 de la tarde. Cooperación 100 pesos. Informes y reservación de boletos al teléfono 971-0557. Participa en este programa. Teléfonos en cabina 622-8962 en Tijuana, 866-228-4305 en Estados Unidos y al 01800-788-7606 desde cualquier parte de la República Mexicana. Participa con nosotros. Ya estamos de regreso en Despierta Católico. Continuamos. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Para aquellos que nos acaban de sintonizar, está usted escuchando Despierta Católico, un programa para todos ustedes, hermanos católicos, y para gente de buena voluntad. Estamos aquí en Radio Koinonia 800 AM, donde el pueblo aquí en Tijuana nos está escuchando, donde nos están escuchando en Tecate, Rosarito, hasta Primo Tapia. En Primo Tapia todavía se escucha muy bien, Manzano. Ya más para allá ya no se escucha. Yo cuando he ido a Ensenada he ido checando, y ya pasando Primo Tapia ya se empieza a cortar la señal de una manera
muy, muy fuerte. Y por supuesto, pues nos da mucho gusto que nos estén escuchando. Y el tema que estamos por concluir es por qué existe el mal. Y la conclusión podríamos decir, bueno, pues porque Dios nos ha dado el don de la libertad y hacemos mal uso de esa libertad. Y también acabamos de tocar el mal en la iglesia, ¿sí? Algunos integrantes de la iglesia que hacen mal uso de la libertad y hacen daño. Podríamos decir que, bueno, algunos son Judas y bueno, pues le van a tener que dar cuentas a Dios ellos. Y esto no es una situación actual, esto es una situación de siempre, desde que Jesús creó a la iglesia. Fíjate, ya dimos ejemplos. Fíjate que hace un momento que leí unos pasajes del Catecismo de la Iglesia, tocamos una palabra interesante, la cizaña. Uh-huh. Y me remito al Evangelio de Mateo, al capítulo. Pues sí, fíjate, 13, la parábola del trigo, la parábola del trigo y la cizaña, que bueno, a veces el Señor Jesús era muy claro en su mensaje, a veces nos hablaba en parábola. Una parábola era un método que utilizaba el Señor Jesús mediante una historia para darnos a conocer una verdad espiritual, algo así como un cuentito, hermanos. El Señor Jesús nos relataba cuentitos, algo así, para que ustedes entiendan lo que es una parábola, una historia, y mediante esta historia, bueno, el Señor nos quería revelar una verdad o verdades espirituales. Fíjate que aquí resulta algo muy interesante. En aquel tiempo pues no tenían problema porque estaban en contexto con el campo. Ahorita todo el mundo, si vas allá para el sur, luego de repente te paras en las estaciones y no quiere pan de trigo. Y yo alguna vez me pregunté, bueno, pues que no todo el pan se hace de trigo, Uh-huh. de harina de trigo. Y entonces, vamos a decir, tenemos una idea del trigo, pero no tenemos la idea de la cizaña. Uh-huh. Y leía que la harina de la cizaña es mortal. Así es. Es un veneno. Así es. Entonces, imagínate. Y crece junto al trigo, como cosa curiosa. Si gustas, le damos una repasadita al pasaje bíblico. ¿Lo tienes por ahí a la mano? Sí, dice y esta parábola, mis queridos hermanos, del trigo y la cizaña, tiene que ver con el mal. Podríamos decir que es una conclusión muy digna por qué existe el mal. La parábola del trigo y la cizaña nos da luces. Dice, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo, sembró cizaña en medio del trigo y se fue. Cuando brotó la hierba y echó espigas, entonces apareció también la cizaña. Los siervos del amo acudieron a decirle, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿Cómo es que tienes cizaña? Él les dijo, algún enemigo lo hizo. Le respondieron los siervos, ¿quieres que vayamos y la arranquemos? Pero él le respondió, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis junto con ella el trigo. Dejad que crezcan ambas hasta la siega. Y al tiempo de la siega diré a los segadores, arrancad primero la cizaña y atadla en gavillas para quemarla. El trigo, en cambio, almacenadlo en mi granero. Interesante. Y dice, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino, las cizañas son los hijos del maligno, el enemigo que la sembró es el diablo, la siega es el fin del mundo, los segadores son los ángeles. Del mismo modo que se reúne la cizaña y se quema en el fuego, así será al fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y apartará de su reino a todos los que causan escándalo y obran la maldad, y los arrojarán en el horno del fuego. Allí será el llanto y rechinar de dientes. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. Quien tenga oídos, que oiga. La palabra de San Mateo. Qué interesante. Fíjate que, como reflexión, en el mundo se ven siempre dos tipos de hombre, el bueno y el malo. Si el campo es la tierra donde viven juntos los hombres buenos con los malos, si vemos los campos, la forma del trigo es casi la misma que la forma de la cizaña,
pero están tan juntos que es peligroso arrancar una sin hacer daño a la otra. La cizaña roba agua y minerales de la tierra destinados al trigo. Es una parábola que se refiere a nuestro mundo. Las apariencias pueden engañarnos. Nosotros también somos tierra fértil, donde se puede sembrar cizaña. Viene el enemigo cuando no lo esperamos, a veces sutilmente envuelto en medias verdades o para nuestro bien aparente. Sin embargo, estos dos campos diferentes, el mundo y nosotros mismos, están continuamente guardados por el sembrador. Él quita las hierbas que crecen en nuestra tierra, nos protege como plantas débiles, pero podemos dejar todo el trabajo a Él. Como dice San Agustín, el que te creó, sin ti no te salvará, sin ti. Por eso debemos orar y velar para que no sembremos con una mano trigo y con la otra cizaña. Debemos dar fruto de conversión para escuchar estas palabras del sembrador. La podaré y pondré abono para que dé más fruto. Sí, muy interesante esta parábola del trigo y la cizaña, donde, bueno, pues va saliendo el trigo y también va brotando la cizaña sembrada por el enemigo, y van y le comentan al dueño, está saliendo cizaña, ¿quieres que la cortemos? No, déjenla que crezcan juntos, al final sí las vamos a separar. ¿Cuál es la interpretación de esta parábola? Bueno, Dios, que es el dueño, permite la coexistencia del bien y del mal. Fíjense qué interesante. Dios permite la coexistencia del bien y del mal. Dios permite la coexistencia de buenos y malos. Y ahí van en el mundo. En el mundo coexisten, es decir, habitan buenos y malos. Y la palabra de Dios nos lo está diciendo en esta parábola, que Él lo permite. Ahí van. Pero también es cierto que Dios al final de los tiempos va a hacer una separación. Es decir, viene el juicio y ahí sí, va a haber una separación donde para unos va a ser el rechinar de dientes y para otros la casa de Dios Padre. ¿Por qué existe el mal? Bueno, porque Dios nos ha dado el don de la libertad. Dios nos ha dado el don de la libertad y Dios es un caballero, y si existe el mal es porque muchos hacen mal uso de este don de la libertad, y al hacer mal uso del don de la libertad se convierten en cizaña. Fíjate que tengo una meditación de el Papa Benedicto en el año de gracia 2011. Dice: Jesús compara el reino de los cielos con un campo de trigo para darnos a entender que dentro de nosotros se ha sembrado algo pequeño y escondido que, sin embargo, tiene una fuerza vital que no puede suprimirse. A pesar de los obstáculos, la semilla se desarrollará y el fruto madurará. Este fruto será bueno solo si se cultiva el terreno de la vida según la voluntad de Dios. Por eso, en la parábola de la cizaña, Jesús advierte que después de la siembra del dueño, mientras todos dormían, aparece su enemigo que siembra la cizaña. Esto significa que tenemos que estar preparados para custodiar la gracia recibida desde el día del bautismo, alimentando la fe en el Señor, que impide que el mal eche raíces. San Agustín, comentando esta parábola, observa que primero muchos son cizaña y luego se convierten en grado bueno. Y agrega: si estos, cuando son malos, no fueran tolerados con paciencia, no lograrían el laudable cambio. Seguimos entonces, pues ya llegando al final. Yo creo que este sería el momento simplemente de proponernos que todo lo que hagamos, leamos, veamos, escuchemos, sea digno del Espíritu Santo que queremos que viva en nosotros. Una oración al Señor Jesucristo. Decirle gracias por la paciencia y comprensión ante mis debilidades. Que nos dé la fuerza del Espíritu para que sea capaz de arrancar enérgicamente toda la cizaña que disimuladamente he dejado crear en mi vida. Ofrecerme con todo lo que soy, porque no quiero que haya nada en mí que no le pertenezca. Así es, muy bonito este tema. ¿Por qué existe el mal? Repito, porque hacemos mal uso de la libertad,
por eso existe el mal. Y vaya que Dios es bueno porque les da una oportunidad a los malos, por eso permite la coexistencia entre los buenos y malos, porque Dios está esperando la conversión de los malos para que un día puedan entrar en el reino de los cielos. Pues les agradecemos a todos los que nos mandaron llamadas, son bastantes, y pues nos vemos el próximo jueves. El próximo jueves aquí nos vemos. Que descansen. Hoy es el día de despertar. Somos parte de la iglesia fundada por Cristo. Despierta, católico. Regresa a la iglesia. Regresa a casa. Que Dios Padre te está esperando. Despierta, católico. Con el Padre Arturo Horta. Gracias por acompañarnos este día y te esperamos en la siguiente emisión.